rostros, expresiones previa al comienzo del lance. Señores, tocó Sebas Ferreira. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaraní Olimpia en el clásico más añejo del fútbol paraguayo. Y va Alan, va Sánchez. Saque de portería. Pasó por arriba de la barrera, pasó bien, pero no baja a tiempo, traía potencia. Buen remate al final de Richard Sánchez, que es... Sigue Alfaro, enganchó, Alfaro tocó, vino para Sánchez, va tocando para Del Mas, abrió para Raúl como la trae, centro, Alcaraz la pierde. Cerró sobre el segundo palo, ganó por derecha Raúl y cruzó. Alcaraz conectó mal. Que bien la trabajó y la recuperó Alfaro primero. En la jugada participan varios futbolistas de Olimpia. Aquí Alfaro recuperando después la sesión. Terminó aguantando Richard Sánchez. La pelota para Adrián Alcaraz. Está rechazando Barbote. Controla Richard Ortiz. Epa, sujeción de Richard Ortiz. Aplica ley de ventaja al arco y tira Mansur. Qué buen tiro de Mansur. Vargas que va a jugar. Levantó largo. Saracho en palma. Corre Ferfer. Rechaza Tutu Vargas. Pelean Alfaro y Llano. El rebote le queda a Richard Sánchez. Jugó para Del Mas. Qué buena pelota. Enganchó y le va a pegar. Del Mas le pegó. ¡Gol! Su histórico primer gol en primera división con la camiseta de Olimpia. Puro talento proveniente de las formativas. Apareció con determinación, con lucidez e impuso una de sus virtudes, el remate de zurda. Eduardo Del Mas abre el marcador para el puntero, para el único invicto del campeonato. Enganche y remate alto, potente. Olimpia en Capiatá pasa a ganar el partido 1-0. ¡Qué golazo! Aquí por parte de Olimpia, donde primero el anticipo seguro de Mateo Gamarra. Después la claridad, la sencillez y practicidad de Richard Sánchez para meter una pelota entre líneas. Recibe, perfilado, se acomoda. Y ese recorte seco de zurda para adentro lo desarticula completamente a Saracho su marcador y después ¡pumba! Golazo sacando bomba de esa pierna izquierda, del pie izquierdo al ángulo, prácticamente imposible. Con mirada a la prefe para la mamá, para la familia, para el papá. Alan Rodríguez sale, pide a Adrián Alcaraz. Anticipa Segovia, rebota la pelota en tanda y le queda, favorece a Adrián Alcaraz y va para el gol. Solo Sebas, tira. ¡Gol! No vale, banderín levantado. Define bien Sebas Ferreira, pero el asistente número 2 está marcando Héctor Medina, posición adelantada. Cuando suelta el pase a Adrián Alcaraz, la posición de Sebastián. Aquí una pelota que la pierde en salida Guaraní. Recupera muy bien Alganí, estirándolo, lo pueden parar. Le va a pegar Richard Sánchez en la línea de remate Coyote. Algo viene a decir Mateo. 3 en la conformación de la barrera por ahora. Vuelven a hablar Richard Sánchez y Coyote. Sánchez y el centro. Sebas no llegó por muy poco. Saque de portería. Se toma de la cabeza Richard Sánchez. 40 minutos. Vino para Eduardo Del Mas. Taco para Richard Sánchez. Espera Sebas Ferreira. Adrián Alcaraz recibió y le pega. Va Alcaraz, Alcaraz. Tiró. ¡Gol! No vale. Banderín levantado. Hay posición adelantada, dice Héctor Medina. No vale el gol de Adrián Alcaraz por ahora. Y Alfaro dice no. Otra vez Sánchez como clarificador de toda la acción. Sánchez recibe y en vez de meter el pase ahí en cortada, da el pase al segundo palo, al que estaba libre, al que tenía el espacio. Ahí está. Adelantado Adrián Alcaraz. Ferfer tras el rebote. Fernando Fernández juega para Barbote que le pega un rebote. Rodríguez. Solo Rodríguez bloqueado. Gustavo Vargas festeja como un gol haberle bloqueado a Derlis Rodríguez el remate. En esa última pidió disculpas Richard. Que sale ahora.
Richard Ortiz metiendo la pelota larga para Sebas, que bien tocó. Y va Adrián Alcaraz para el gol. Se mete Alcaraz solito. Alcaraz que escapó, ganó. ¡Gol! No vale. Arrancó en posición adelantada Adrián Alcaraz cuando Sebas Ferreira le da el pase, dice el asistente 1, el señor Eduardo Britos. Por ahora es la segunda vez el gol de Adrián Alcaraz no sube el marcador. Aquí va la acción a revisar si Adrián en qué momento. A ver, viene. Esta es la línea de marcatoria del VAR. Cuando viene el contacto, abajo tenemos el momento del punto de contacto de Sebas Ferreira. Se confirmó la decisión del árbitro, que es córner, y viene el córner. Arriba Alcaraz, la peinada, golpe de cabeza. ¡Gol! Mateo. ¡Gol! Mateo Gamarra de cabeza para asegurar la victoria. Se metió y conectó Mateo Gamarra junto al segundo palo. Coraje, temperamento, determinación. Mateo que llega, conecta, amplía. Olimpia consigue su tan reclamado segundo gol para seguir sumando de a 3, para seguir cada vez más arriba en el campeonato. Después las reacciones, los empujones, un lío bárbaro se armó tras el gol de Mateo. Olimpia le gana a Guaraní 2-0 la noche de Capiatá. Y decíamos que se ajustaba, podía llegar. Aquí el centro al área, tiene muchos cabezadores Olimpia. Tiene Alcaraz, tiene Richard, tiene Sandoval. La peina Alcaraz y después Mateo Gamarra termina metiendo la cabeza en el segundo palo. Pasividad absoluta también por parte de los defensores de Guaraní. Todos mirando la pelota, nadie atacando el balón. Pasa esa pelota limpita al lado de las manos de Gaspar Servio. 2-0 aquí y se armó el tumulto. Y el tumulto que continúa, ¿eh? Sí. El tumulto que sigue, que no ha parado. No sé cuál fue el origen. Yo tenía la mirada fija en Mateo, el cabezazo y el festejo. Sí. A ver, ¿qué hizo? A Lescano le festeja en la cara a Barbote. A Servio. O a Servio. Se calentó Servio porque le gritó Lescano en la cara. Bueno, y ahí empezó. David Ojeda va a tomar determinaciones, parece que va a echar, lleva la mano al bolsillo del short, ya tiene la tarjeta roja en la mano, quiere identificar a alguien. Lescano seguro. Va a ir a ver. Va a mirar. Sí, va a mirar. Va a mirar. Para mejor identificación. La verdad que el grito en la cara es en todo caso para una amonestación y no para una tarjeta roja. Después está lo otro, que haya sido el originario de las situaciones planteadas, que a veces suele ser también sopesado y evaluado. Pero aquí el árbitro lo que está viendo son los cruces, son los golpes. A ver qué más detecta. Tanda tiró uno también. Por eso el Tuto reacciona. Barbote y Romeo. Sí, esa yo vi. Sigue observando David Ojeda. Este es el brazo de David Ojeda al Tutu Vargas. Sí, Tutu, por el cortito. sí, se le sorprendió. La cámara lo sorprendió y el VAR mostró que lanzó un golpe en la espalda de Tanda. Se anula la roja de Mateo. Ok. Roja Mateo no, roja a Tutu Vargas sí. Roja López. Y roja a Matías López. Ahí saque lateral finalmente para Olimpia, porque el último en tocar la pelota fue Martínez. Eso es lo que no se le puede reclamar a Martínez. David, terminala. Ya está bien. Señores, aquí en Capiatá, Olimpia metió otro incuestionable triunfo para seguir cada vez más firme en la punta. Esta vez sí consiguió ganar con mayor amplitud. Olimpia 2, Guaraní 0.
Lo ganó con autoridad. Fue mucho mejor, mucho más arriba en el segundo tiempo. En el segundo bajó un nivel el partido, el rival también lo obligó. Guaraní muy desordenado. Qué poquito del aborigen, pocas ideas.